Bueno, vamos a seguir con las listas y hasta ahora lo que hemos hecho ha sido la implementación con array del TDA lista y la implementación con estructuras enlazadas de simple enlace del mismo TDA lista. Entonces, si los comparamos y comparamos las dos implementaciones que hemos hecho desde el punto de vista de lo que nos cuesta cada operación y las características que tienen las dos implementaciones, pues podemos ver, como siempre, y como hemos dicho al principio, que el hecho de tener un array de tamaño prefijado al principio, pues es negativo. ¿Por qué? Porque o lo hacemos muy grande para que quepa cualquier número de elementos y nos van a sobrar mucho espacio y vamos a desperdiciar espacio, o lo hacemos muy pequeño y se nos llenará enseguida y tendremos que recurrir a estrategias de ampliarlo de forma dinámica que tampoco eran muy eficientes. Además, cuando estamos implementando la lista con un array, las inserciones y supresiones siempre son de orden n, ¿vale? Y esto ya es muy negativo. Con la estructura enlazada, sin embargo, pues hemos visto que tiene la ventaja de siempre de ser dinámica, de que vamos a utilizar el número de nodos exacto que tengamos en cada momento en la lista, no más ni menos. Las inserciones y supresiones, además, hemos visto que las podemos hacer de forma eficiente y con un código sin excepciones, utilizando la idea de posición como la dirección del nodo anterior al que no se utiliza y la idea de cabecera. Y la única pega que podemos ver de momento es que tenemos cierta sobrecarga de memoria, ¿no? Porque estamos utilizando punteros en cada nodo y si tenemos una lista de enteros, por ejemplo, cada entero ocupa 4 bytes y cada puntero también ocupa 4 bytes, pues tenemos una sobrecarga del 100%. Si vamos a guardar 100 enteros, se va a ocupar el espacio de 200 enteros para representarlo, mientras que en un array 100 enteros ocupan 100 enteros, no más, ¿no? Pero podemos hacer dos mejoras, ¿vale? Una tiene que ver con la operación longitud y otra con la operación anterior, que son las dos únicas operaciones que hemos visto que tenían un orden n, un coste computacional relacionado de forma lineal con el número de elementos de la lista. ¿Cómo podemos mejorar longitud para que no tenga este coste y cómo podemos mejorar anterior? ¿Vale? Pues seguramente ya lo estáis viendo, pero vamos poco a poco por si acaso. Partimos de la lista como la teníamos antes. Nuestra estructura con una cabecera, nuestros nodos que guardan los datos, nuestra idea de posición como la dirección del nodo anterior al que contiene el elemento que nos interesa, y esta es la función longitud que teníamos antes, ¿vale? Si lo que hacemos es añadir una variable que lleve la cuenta del número de elementos igual que hacíamos con arrays, pues directamente longitud se convierte en súper eficiente, ¿no? No parece ninguna cosa extraordinaria. Es la idea que teníais, ¿verdad? Y no nos cuesta más. En nuestra estructura que representa a la lista, en nuestra lista rep, teníamos antes cabecera, último, y ahora podemos añadir n sin problema. Añadimos una nueva variable que solo ocupa un entero de espacio y nos ahorramos tener que estar contando todos los nodos cada vez que se quiera calcular el número de elementos. Entonces, la mejora es significativa, ¿vale? ¿Y qué pasa con la operación anterior? ¿Cómo arreglamos la operación anterior? ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia de la operación anterior? Venga, si lo sabéis decirlo. Con una estructura doblemente enlazada, porque lo pone arriba. ¿Vale? Sé que no lo habéis visto, por eso me río, porque de verdad lo habéis dicho vosotros, pero lo pone arriba. Igual que pone todo el tiempo esto. Y lo pone para que se os quede grabado, ¿vale? No es casualidad, estáis todo el tiempo para que se os quede a fuego en el cerebro. Bueno, vamos a utilizar una estructura doblemente enlazada, pero igual que antes, para mejorar la eficiencia en tiempo, hemos perjudicado la eficiencia o el coste en memoria porque hemos puesto un entero más, que es la n. En ese caso, un entero más es poquito, ¿no?
pero aquí, para mejorar la eficiencia, vamos a empeorar la cantidad de memoria usada, porque vamos a multiplicar por 2 el número de punteros, ¿no? Entonces yo voy a empezar a trabajar con una estructura nodo que pasa a tener un nuevo campo, también de tipo puntero a estructura nodo, que le llamo anterior, ¿vale? Y eso directamente hace que yo pueda escribir la operación anterior como return p flecha anterior. Y ya tengo solucionado ese problema. Lo que pasa es que para conseguir esto necesito gestionar la estructura enlazada correctamente. Porque si no la gestiono correctamente y pienso que tengo una estructura simple de enlace, los punteros anterior no tienen ningún valor. Con el código que yo tenía antes, de inserción y de supresión, los punteros anterior no los tocaba porque no existían. Pues evidentemente si quiero que esto funcione, si quiero poder hacer esto y que funcione, tendré que mantener el puntero anterior actualizado todo el tiempo. Lo primero es que nos quede claro cómo va a ser la organización de la estructura enlazada. Cada nodo tendrá un puntero siguiente al siguiente nodo y un puntero anterior al nodo que va antes en la estructura enlazada. Pero teníamos un nodo especial que era cabecera, ¿vale? Entonces tenemos que ver qué hacemos con eso y tenemos que ver qué hacemos con el puntero siguiente del último nodo. Una de las estrategias que se puede seguir, hay muchas. Una, por ejemplo, podría ser poner aquí null y aquí null. Porque si no hay nada delante y nada detrás, pues pongo null. Pero, si yo elijo esta estrategia, voy a tener muchísimas ventajas. Porque esta estrategia lo que me está haciendo es que, de manera lógica, estoy creando una especie de anillo. Bien, yo podría ir recorriendo por siguiente, sin parar, nunca llegaría a null. Y con anterior también puedo dar la vuelta todas las veces que quiera. Si yo considero que el siguiente de la cabecera es el primer nodo de la lista y el anterior de la cabecera es el último nodo, el nodo que contiene el último elemento de la lista, y al mismo tiempo considero que el siguiente al último es la propia cabecera, pues ya lo tengo todo enlazado, ¿vale? Y esta forma de enlazarlo me va a permitir una cosa muy chula. El siguiente lo tengo igual, ¿vale? Y la longitud la tengo hecha. Y estos dos no cambian. Asignar y recuperar siguen siendo igual. Pero ¿qué pasa con el final de la lista? ¿Cuál es el final ahora? La cabecera representa la posición final de la lista. La dirección de la cabecera representa la posición inicio, igual que antes. Pero lo que hay antes de la cabecera es el último nodo. Y el último nodo antes, por definición, nos servía como dirección que representaba la posición fin. Entonces, fin lo puedo calcular directamente con cabecera flecha anterior. Y esto es bueno porque me evita llevar la variable último. Ya no necesito una variable último. Si puedo acceder al último elemento directamente con cabecera flecha anterior, ¿para qué voy a tener la variable último? Me evito también la actualización de último en suprime y la actualización de último en inserta. Menos código, menos errores. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Entonces, lo único que tengo que hacer para que cuadre todo es que la operación inserta y la operación suprime mantengan actualizada la variable n, que es la que lleva la cuenta. ¿Vale? Y hay un par de detalles que tenemos que modificar en inserta y suprime. ¿Cuáles son? Aparte de llevar actualizada n y no tener que actualizar último porque último desaparece, ¿qué tenemos que cambiar en suprime y en inserta? Que hay que reconectar hacia atrás la lista. ¿Vale? Bueno, pues las inserciones y supresiones tienen que mantener n actualizado y vamos a ver cómo se hacen. En negro está
el código que ya teníamos en la operación suprime hasta ahora, y en rojo lo que añado para hacerlo nuevo, ¿vale? Entonces, fijaos, yo voy a borrar el elemento que está en la segunda posición de la lista. Para eso me dan P, que apunta al nodo anterior. Y lo primero que hago, como antes, es que me quedo con el nodo que voy a borrar de verdad, que es el siguiente AP. Y ahora hago que el siguiente AP sea el siguiente del que voy a borrar, que es lo que hacía antes para reconectar la lista cuando era simplemente enlazada. Salta por encima, se desplaza a 1, porque ahora el segundo elemento de la lista es C, no el que era antes. Y ya tengo la lista bien conectada en el sentido hacia adelante. Fijaos que este puntero que queda aquí no lo he tocado. Este sería borrar flecha siguiente, pero me da igual porque ese puntero es un campo de la celda que voy a borrar. Y como la voy a borrar, no la necesito poner a null ni hacer nada, porque voy a borrar esa memoria completa, ¿vale? Lo que sí tengo que cambiar es este puntero de aquí. Este tampoco necesito tocarlo, es parte de la propia celda. Pero este sí, porque es el que conecta el nodo que se queda con el anterior, que también se queda. Entonces tengo que reconectar esos dos, ¿vale? Y la forma de hacerlo aquí es jugando con los puentes que me quedan. Yo tengo que ser cuidadoso y hacer las instrucciones de borrado y de inserción jugando con las flechitas que tengo conectadas para poder recorrerlas en sentido que funcione, no recorrerlas por donde no haya flechas ya. Si he cambiado la flecha de sitio, no la puedo usar. Como borrar flecha siguiente lo he puesto primero apuntando a este nodo, yo puedo acceder a borrar flecha siguiente, flecha anterior, que es el campo anterior del nodo que tengo aquí. Y a ese le digo que apunte a P, que es el anterior del que voy a borrar. ¿Se ve esto? Pero ahora que meto en dirección, o sea, ahora cuando tú suprimes no puedes definir que suprima directamente que tú le pases, porque lo hace ya anterior. Sí. La pregunta es, ¿podríamos cambiar? Espera, terminamos esto y contesto la pregunta, ¿vale? Hago la actualización hacia atrás y ya tengo la lista doblemente enlazada por un lado y por otro. Y solo me queda liberar la memoria y actualizar la N. Y tu pregunta es, ahora que estamos trabajando con doble enlace, ¿no podríamos redefinir el concepto de posición y hacer que fuera de verdad el nodo que nos interesa? Sí. ¿Pero tiene eso muchas ventajas? Sí, posible es, porque una vez que yo tengo enlace hacia los dos sitios, pues puedo recorrer las flechas en el orden correcto y enlazar todo al suprimir y al insertar también. Pero ¿qué pasa cuando la lista está vacía? ¿Cuál es la dirección de fin cuando la lista está vacía? La misma que la de inicio, cabecera, el nodo cabecera. Si yo hago el código de insertar y suprimir pensando que apunta al nodo que tiene el dato y me pasas cabecera, voy a estropear la cabecera. Entonces lo que tengo es un caso excepcional. Cuando la lista es vacía, si la posición la defino como la dirección del nodo que contiene el dato que me interesa, cuando la lista es vacía no hay ningún nodo con dato. Entonces tengo caso excepcional y tanto suprime como inserta tendrían un if diciendo si la posición es cabecera, entonces lo hago de esta manera, y si no es cabecera lo hago de esta otra manera, y tendría ahí 8 o 10 líneas de código, mientras que de esta forma da igual, siempre es el mismo código. Tenemos un nodo extra ahí, pero siempre es el mismo código. Y como tampoco es problemático que la semántica sea una u otra, es transparente para el usuario, pues me resulta mejor poner menos código porque cometeré menos errores. ¿Se ve? Muy bien. La lista encoge y si ahora quiero insertar un elemento en la posición P, ahora me dan otra vez una nueva posición P, porque después de suprimir la variable P apuntará algo que no sé lo que es, puede ser inválido. Entonces, supongo
que me dan una nueva P que apunta al nodo que tiene la A, es decir, al nodo anterior de la posición en la que quiero insertar un nuevo elemento. Entonces, fijaos que tengo de nuevo en negrita el código que tenía antes y estas tres instrucciones son las que añado para la reconexión hacia atrás y para el incremento de la n. Yo creo un nuevo nodo, le pongo el dato, lo conecto con el siguiente de P, yo voy a insertar aquí, el nuevo nodo va a ocupar esta posición, por lo tanto su siguiente será el que ahora mismo ocupe esa posición. Cuando antes teníamos la lista simplemente enlazada y estábamos insertando por el final, esto lo que hacía era poner un null aquí. Si ahora inserto por el final, lo que hará pues será poner aquí ¿qué? Si yo estoy insertando por el final, la dirección que voy a copiar en el campo siguiente del nuevo nodo será la cabecera, que será la que tenga el campo siguiente de P. P será cabecera, su campo siguiente, bueno, P será cabecera, no, si yo tengo aquí un montón de nodos y me dan la dirección de este, diciendo que quiero insertar en el final, el siguiente de este es la cabecera. ¿Lo veis? Ahora mismo el siguiente es este nodo y ahí está copiado, y P flecha siguiente será el nuevo nodo que acabo de crear. Hasta aquí es lo que ya tenía antes, la conexión está hecha hacia adelante, tengo que hacer la conexión hacia atrás. Y de nuevo esta conexión hacia atrás la puedo hacer de múltiples formas y puedo reordenar este código, estas instrucciones las puedo reordenar de varias formas para hacerlo diferente. Lo que hago es que desde nuevo, como su campo siguiente ya lo tengo bien puesto, puedo caminar por él y llego al siguiente nodo. Y como estoy en el siguiente nodo, accedo a su campo anterior y le asigno a mí mismo, al nuevo. Nuevo, flecha siguiente, flecha anterior, es el nuevo. Nuevo, flecha siguiente, flecha anterior, nuevo. Y entonces se conecta hacia atrás. ¿Sí? Y lo que me queda es que a mi campo anterior le voy a asignar P, que es el nodo que estaba delante mío. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿No hay dudas con esto? Sumo uno más a la n y ya tengo la lista otra vez completa. ¿Vale? Ninguna duda. Magnífico. Si tengo que implementar esto, va a ser muy parecido a lo que ya tenía, a la estructura enlazada que ya tenía. Voy a cambiar las 4 cosas que hemos visto. En particular de la representación, al nodo le tengo que añadir el campo anterior y no necesito el campo último, pero sí he puesto un campo n. ¿Vale? No hay ninguna cosa especial. Lo que sí tengo aquí hecho es un ejemplo para que veáis cómo se usa la lista cuando me la dan. Si a mí me dan una lista ya hecha, ¿cómo la uso? Lo hemos visto antes también con la lista de array cuando hemos hecho la inserción y la supresión, pero vamos a verlo aquí un poco más en detalle. ¿Qué pasa cuando yo declaro una variable lista en mi programa de tipo lista y ejecuto crea? La operación crea no está aquí en el TDA, pero sí la tenemos que poner siempre y la hemos visto ya muchas veces. Os la enseño en este caso de la doblemente enlazada. Tengo la posición rep con el campo anterior y tengo lista rep con cabecera y n. La creación de la lista, pues como siempre, creamos reservando espacio para la estructura y para la cabecera. Y dejamos los punteros de la cabecera bien conectados. ¿Qué pasa cuando yo creo la lista? Pasa esto, que la variable lista apunta a una estructura en memoria con 2 campos, uno de tipo cabecera, uno de tipo puntero a nodo y otro de tipo entero. El de tipo entero valdrá 0 y el de tipo puntero a nodo va a apuntar a un malloc que vamos a hacer para reservar espacio para un nodo que será la cabecera. Y en lugar de ponerle null en su campo siguiente y en su campo anterior,
para dejar eso bien conectado de tal manera que las inserciones y las supresiones funcionen correctamente, lo que hago es que el campo siguiente apunte a él mismo y el campo anterior apunte a él mismo. ¿Sí? ¿Se ve esto? ¿Vale? Cuando yo le pido a la lista que me devuelva la dirección del final de la lista, la variable p lo que va a tomar es el valor de la cabecera flecha anterior. ¿Os acordáis? El final de la lista estaba en cabecera flecha anterior. Cabecera flecha anterior, ¿qué es? Cabecera. Entonces, la dirección de la cabecera es actualmente la posición fin. Ahora mismo, en cuanto yo inserto, eso ya no es la posición fin de la lista. ¿Lo veis? Porque acabo de insertar. Si yo ahora en P guardo inicio, me devuelve cabecera, pero semánticamente es una posición diferente. Es la posición del primer elemento. Bien, aunque ahora mismo ha coincidido por casualidad. Lo que quiero que os quede claro es que yo no puedo seguir usando P después de inserta, ni después de suprime. Tengo que volver a darle un valor correcto. ¿Ok? Yo inserto por el inicio la letra A y aquí tengo mi lista. Ahora P quiero que valga fin, y fin es cabecera flecha anterior. Cabecera flecha anterior es este nodo de aquí. Entonces, P apunta aquí y esa es la posición que representa el final de la lista. Cuando inserto en el final de la lista, se coloca por ahí. ¿Vale? Y fijaos que mi P otra vez se invalida, porque ya no es final, es la posición del tercer elemento. Vuelvo a poner P en inicio, uso siguiente para avanzar uno, y digo suprime P, y estaré suprimiendo el segundo elemento de la lista, porque si he puesto inicio y he hecho un siguiente, estaré en el segundo elemento. Suprimo el segundo y me quedo con la lista como estaba. ¿Bien? ¿Se entiende? Vale, comparación entre las tres cosas que hemos visto. Ya hemos visto los problemas del array y hemos visto lo bueno que era la estructura enlazada para implementar una lista, pero tenía un par de pegas, longitud y anterior. Con doblemente enlazada hemos conseguido superar esas dos pegas a costa de ampliar la cantidad de memoria utilizada. ¿Vale? Os digo una cosa, con el array podemos pensar que la mayor ventaja es que podemos acceder directamente a cualquier posición. Porque si yo pongo array datos de corchete 7, accedo a la posición octava. Y nadie me dice que no ponga datos de 3 para acceder a la posición cuarta. Pero habéis visto que el interfaz público de la lista es dame la posición inicio o dame la posición fin, siguiente, 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 anterior, anterior, anterior. Es decir, que normalmente cuando se usan listas en un programa no hacemos accesos aleatorios. Lo que hacemos es recorridos, hacia adelante o hacia atrás, porque yo quiero mostrar toda la lista o quiero modificar todos los elementos de la lista o buscar un elemento hacia adelante o hacia atrás. Normalmente no se hacen accesos aleatorios. Si uno quiere trabajar con una colección de elementos y sabe que lo que va a hacer son muchos accesos aleatorios, pin, 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 entonces lo que necesitas no es una lista. ¿Qué creéis que necesitáis? ¿Cómo llamamos a eso que necesitamos? Una tabla. Efectivamente. Si yo lo que necesito es hacer muchos accesos aleatorios, lo que necesito es una tabla. ¿Vale? Y en segundo veréis, además, formas de hacer tablas bastante interesantes. ¿Bien? No con arrays precisamente. Vamos a ver, por último, sí, además vamos muy bien de tiempo. La ventaja de la lista doblemente enlazada con respecto a la lista simplemente enlazada, que es solamente los recorridos hacia atrás. Os digo también que en la vida real normalmente no se hacen muchos recorridos hacia atrás, pero si se necesitan, la lista doblemente enlazada es mucho más eficiente y vamos a ver un ejemplo muy claro. Mirad, tengo que abrirlo, tengo aquí. Tengo el main 2, main 3.
Vale. Main 3 es como el programa que hemos visto antes, que utilizaba una lista de array para insertar 8 elementos y recorrerlos hacia adelante y recorrerlos hacia atrás, pero a diferencia de ese caso, aquí voy a insertar muchos más elementos. ¿Bien? Porque main 2 inserta también 8, ¿vale? Main 2 usa lista EE y hace lo mismo que hacíamos antes con la lista de arrays y funciona. Si esto no tiene mayor preocupación. Si yo compilo main2.c, en lugar de lista array uso lista EE, me compila y me hace del 0 al 7 y del 7 al 0 como hacíamos antes. Y eso es con la lista simplemente enlazada, ¿vale? Si yo compilo con la lista doblemente enlazada, que es esta, y lo ejecuto, pues sale lo mismo. No veo cambio significativo, funciona igual. Pero si en lugar de 8 elementos pongo 50.000 elementos, entonces la cosa va a cambiar. Yo tengo aquí esta función que lo que hace es calcular el número de microsegundos que han pasado desde el año 1970. ¿Bien? Si calculo el número de segundos desde 1970 y lo calculo ahora mismo y lo calculo dentro de un rato, pues será mayor y hago la resta, veo cuántos han pasado y calculo con esa diferencia el tiempo que he tardado en hacer algo. Entonces lo voy a usar para medir tiempo. En concreto lo voy a usar para medir lo que tardo en en recorrer la lista desde el principio hasta el final. Hago de T0 a T1, hago la resta y divido por 1.000.000 para calcular segundos. Y luego hago lo mismo pero recorriendo desde el final hasta el principio y vuelvo a calcular el tiempo. ¿Vale? Entonces vamos a probar esto a ver la diferencia. Main 3 lo voy a compilar utilizando la implementación de lista con estructura enlazada simple. Lo ejecuto y pone que ha tardado 0,0005 segundos en recorrer hacia adelante y 5,6 segundos en recorrer hacia atrás, que es bastante más. Y si yo ejecuto lo mismo pero compilándolo con la estructura doblemente enlazada, pues tarda casi lo mismo, de hecho un poquillo menos. ¿Bien? ¿Por qué podría ser que tardara un poquillo menos? ¿Por qué? El hecho de tener el puntero atrás lo que hace es que si yo el programa lo compilo utilizando la estructura simplemente enlazada, al recorrer hacia adelante va rápido y hacia atrás lento. Eso ahora no pasa. Pero ¿por qué va un poco más rápido hacia atrás que hacia adelante usando la misma estructura doblemente enlazada? Solo ha sido un poco, ¿no? Pero no siempre coincide. Ha salido menos ahora. Estos efectos se deben a la caché. Depende de cómo esté la caché, cómo esté la CPU. ¿Habéis visto la caché esta semana en ETC, verdad? Sí. Depende de cómo esté funcionando, cómo esté la memoria del sistema. Pues si todo fuera correcto, perfecto y no tuviéramos ninguna interferencia, el segundo recorrido, pues es bastante probable que sea más rápido que el primero, porque algunos de los nodos o muchos estarán en la caché. Bien, una vez que ya lo ejecuto varias veces y demás, pues empiezan a aparecer otros efectos colaterales, ¿no? Pero la primera vez suele pasar eso. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ninguna? Antes de terminar os enseño esto, que es otra forma de insertar. Os he dicho que yo puedo poner el código de inserción, las instrucciones las puedo poner de muchas formas diferentes, siempre que juegue bien con los puentes que me quedan. Esta forma en particular es bastante interesante, porque lo que hace es que primero conecta el nodo nuevo,
hacia adelante y hacia atrás, y una vez que tiene el nuevo nodo, lo usa para ir hacia adelante y volver, hacia atrás y volver, ¿vale? Hace nodo, nuevo, siguiente, anterior, nuevo, nuevo, anterior, siguiente, nuevo. ¿Sí? Lo único que es diferente, tiene más instrucciones diferentes a la primera versión que la otra que os he enseñado. Y una cosita sola, para terminar del todo, no os engaño. La liberación de la lista implementada con doble enlace. Es un poco tricky, ¿no? Un poco, no sé, ¿cómo se dice? Engañosa o un poco tramposa. Siempre que hemos hecho liberaciones, ¿qué hacíamos? Cogíamos el primer nodo y nos lo guardábamos en borrar, actualizábamos la cabecera o lo que fuera y hacíamos que fuera el siguiente y borrábamos. Y así sin parar, sin parar, sin parar hasta llegar a null. Pero es que ahora no tenemos null. No tenemos null. Si hacemos eso vamos a dar vueltas hasta que falle. Entonces lo que hay que hacer es darse cuenta de eso y no empezar por la cabecera, sino hacerlo todo el tiempo con este. Yo parto de este y digo, bueno, este me lo quedo en borrar y hago que cabecera, flecha siguiente sea el siguiente del que yo voy a borrar. Así hasta llegar no a null, sino a llegar a cabecera. Entonces cuando llego a cabecera es porque solo me queda la cabecera. Mientras que L flecha cabecera, flecha siguiente sea distinto de L flecha cabecera, pues voy borrando L cabecera flecha siguiente. Y al final borro la cabecera y la estructura. ¿Vale? Cuidado con esto. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario final? ¿No? Pues lo dejamos aquí.